evaluación, el último pleno previo al nuestro, donde se aprobó la evaluación vinculante del tercer trimestre de 2017. Eso fue la última aprobación que hizo el Info pasado, y en su momento se hizo una evaluación muestral de 74 sujetos obligados y 72 no se evaluaron. La siguiente, por favor. En esta ocasión, como referimos, son 146 instituciones que conforman la Ciudad de México que fueron evaluadas. Y este PAI lo que incluye es la información de cómo se hace una ponderación de la existencia de la información o no de cada sujeto obligado. El 60% corresponde del puntaje a obligaciones comunes, el 20% obligaciones específicas, el 5% son temas relacionados con ejecución de obra pública por invitación restringida, el otro 5% es información sistematizada en portales de Internet. Hay otro 5% en materia de difusión y otro 5% cualquier respecto a la información que se genera del uso de recursos públicos. Esto da un total de 100%, y es importante resaltar que se realizó esta evaluación de acuerdo a la metodología que tenía aprobada desde 2016 este instituto, así como los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, que son una obligación supletoria para todos los organismos garantes del país. Y este 100% se valora en dos vías, tanto los portales de información como oficiales, como el CIPOT a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, lo que hizo este instituto fue tal cual hacer una revisión de si estaba completa o no la información de los 146 sujetos obligados multiplicado por 2, es decir, hicimos casi el levantamiento de 300 evaluaciones correspondientes a la información de 2018. La siguiente, por favor. Este es un resumen de cómo se fue levantando la información por parte de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto, de tal manera que tuvieran nada más un panorama vuelo de pájaro de cómo se fue levantando. Uno de los detalles de la evaluación que se realizó de la metodología en cuanto a la capacitación de los evaluadores, que en realidad fue prácticamente toda la dirección quien estuvo evaluando, con independencia de que también hicieran labores de estado abierto, en fin, o sea, hicimos de todo. Y bueno, la dirección, agradezco mucho la entrega, la disposición y los resultados que estamos presentando, porque sí fue un esfuerzo importante, dado que previamente a que llegara la integración actual del Pleno, se hacía también el levantamiento de evaluación con recursos a través de honorarios. Esta vez únicamente se hizo con el personal de la dirección. Entonces, eso es también es un detalle muy importante de cómo estamos trabajando en este instituto, no solo con racionalidad de recursos, sino con eficiencia y de resultados, ¿no? Entonces, ahí está el calendario que pueden ustedes observar. Y la metodología y la información es completamente abierta, pública, e insisto, está incluso en datos abiertos y ustedes lo van a poder observar dentro de los informes. La siguiente, por favor. El promedio, vamos a ubicar cómo está el promedio de información de la ciudad, tal cual, general, o sea, de los 146 sujetos obligados, y los agrupamos en ámbitos. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos como instituto es ubicar las áreas de oportunidad, las ventanas de oportunidad que tienen los distintos poderes, organismos autónomos, en fin, partidos políticos, y poder aspirar a tener una apertura institucional
y que nos permita generarla a través de este diagnóstico inicial de la información de 2018. Entonces, tenemos que en la Ciudad de México observamos que el 66.44% de la información que tendría que estar en los portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia es la que existe. Es decir, y también quisiera yo resaltar aquí que estamos hablando que el 100% no es una calificación, y ahí sí yo quisiera como sombrearlo, subrayarlo, ponerle flechitas, ¿no? Es más bien el piso mínimo, o sea, es la obligación mínima que tenemos todos los sujetos obligados de esta ciudad y del país incluso, de cumplir con la información básica que cualquier persona tendría que consultar. Entonces, el 100% es el piso mínimo. Y en ese sentido, aquí ubicamos justo en la tabla resumen grados de cumplimiento. O sea, la primera columna van a observar que es el cumplimiento total, ¿no? El 100% de la información, y la gradual, es decir, la parcial, o el incumplimiento total, que en este caso ningún sujeto obligado la tuvo, o sea, todas cumplieron en alguna medida. Sin embargo, este porcentaje, y sí lo quisiera subrayar, pues pasamos literal de panzazo, ¿no? Entonces yo creo que justo lo que tendríamos que aspirar en la capital del país es a que tuviéramos la información completa, actualizada. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Porque al final, si no tenemos la información histórica que podamos consultar a través del tiempo, no podemos hacer una evaluación de desempeño público ni una delimitación de políticas públicas, no podemos abastecer o proporcionar la información básica para las necesidades de las personas, cualquiera que éstas sean, desde salud, desde investigación académica, desde cualquier ámbito. Entonces, esto es, digamos, los resultados promedio. Bueno, como no los resultados, sino la evaluación promedio del cumplimiento de obligaciones de la información de la ciudad. La siguiente, por favor. Aquí lo que estaríamos observando justo es el índice de cumplimiento promedio por ámbito. ¿Qué significa? Que el dato que ustedes están viendo promedio refiere a la existencia de la información tanto en portales como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, tenemos que en este caso, respecto a 2018, el Poder Judicial es quien lleva, digamos, la mayor cantidad de información, aunque pues no alcanzamos el piso mínimo, que es el 100%, ¿no? Me parece que aquí no perdamos de vista que el piso mínimo es el cumplimiento total, y el escenario ideal justo sería ya que pudiéramos empezar a pensar en evaluar calidad de la información, transparencia proactiva, políticas de apertura gubernamental, de apertura legislativa, en fin. Entonces, el promedio en el caso del Poder Judicial es el 96%. Luego le siguen los organismos autónomos, la administración pública centralizada, en fin, ahí el área de oportunidad de sindicatos es visiblemente notable, ¿no? Me gustaría comentar que aquí, insisto, no es una cuestión de calificación, es una cuestión de obligación mínima a cumplir, y sí nos falta mucho en términos de la información de la ciudad. En ese sentido, lo que hemos también desarrollado e implementado prácticamente desde que llegamos al instituto fue hacer asesorías especializadas, asesorías técnicas especializadas, para que todos los sujetos obligados tengan las herramientas de poder hacer la carga de información, de poder conocer los formatos para cargar esta información, y se han dado distintas
tal cual asesorías técnicas especializadas, a la par de el acompañamiento también, como se refirió en la sesión de pleno, de capacitación a los sujetos obligados, de las distintas ferias de transparencia, los distintos foros en que cada una de las comisionadas y comisionados participamos de este instituto, con el objetivo de poder justo difundir lo que tenemos que cumplir en materia de transparencia, en acceso a la información, las obligaciones de protección de datos personales, en fin. Creo que sí tenemos una muy buena área de oportunidad en la Ciudad de México para poder desarrollar y elevar estos niveles. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Creo que sí, se atoró por ahí. Gracias. Una de las conclusiones es: la evaluación y monitoreo es permanente. O sea, estos resultados es únicamente del ejercicio 2018, es de la información que existe de la ciudad en 2018. No obstante, se ha también referido a través del pleno y de las distintas actividades que desarrollamos que la evaluación es permanente a través de la dictaminación de denuncias que cualquier persona puede presentar respecto a la información de la ciudad. Entonces, hemos realizado también la dictaminación de estas denuncias. Les doy algunos datos que ya entre tantos documentos, ¿verdad? Bueno, ahorita les refiero los datos de cuántas denuncias hemos ido resolviendo, o sea, pero es, digamos, lo creciente que va incrementándose a través del tiempo. De hecho, se está desarrollando por parte de las estadísticas oficiales de este instituto para tener una línea de tiempo de cómo vamos tanto haciendo recursos de revisión, resolviendo en materia de acceso a información, de protección de datos y en materia justo de resolución de denuncias. Entonces, hay un porcentaje también alto en el caso que las denuncias son fundadas, es decir, que la información que se debe de encontrar en los sitios web no existe. Entonces, esa es una de las primeras conclusiones. La otra es que los sujetos obligados deben generar archivos electrónicos. ¿Por qué tenemos, y voy a finalizar, bueno, y a marcar otra pauta con eso, tenemos que generar los archivos electrónicos de la información completa de 2018. ¿Esto qué implica? O sea, justo generar y ayudar a generar la memoria histórica, documental, de la toma de decisiones en la ciudad. Eso es indispensable. La tercera es que lo que estamos ocupándonos ya al cierre de esta evaluación es de hacer mejoras, una propuesta de mejoras a la metodología de evaluación. Y la ruta es que estamos justo revisando, actualizando también acorde a las reformas que también ya se realizaron en la Ley de Transparencia de la Ciudad, para poder tener una metodología actualizada a 2019 y se someterá en su momento a este pleno. Y la Dirección de Estado Abierto, perdón, ahí vienen el número de denuncias que se han resuelto por este pleno, que son 88, bueno, se han dictaminado 88 y se han resuelto 85. La siguiente, por favor. Justo estamos, ¿qué es lo que sigue? Sigue que el cumplimiento de resultados de esta evaluación de información 2018 tienen que cubrirse por parte de los sujetos obligados en 15 días hábiles. Anteriormente eran 20, se hizo una reforma a la Ley de Transparencia que de hecho se publicó hace 2 días, entonces estamos acatando justo las nuevas disposiciones legales, de tal manera que en 15 días los
sujetos obligados puedan hacer la carga de información, y posteriormente vamos a hacer una revisión, una segunda evaluación del cumplimiento de esas disposiciones, y que incluso vienen de manera muy estructurada, muy didáctica para cada sujeto obligado, de cuáles son las ventanas de oportunidad en cada uno de los dictámenes de los 146 sujetos obligados. Entonces, ahí van a tener prácticamente un guión de qué es lo que falta, la descripción incluso de por fracción, por tema, por área, también se está dando un nivel de cumplimiento, y en ese sentido y buscamos que sea muy accesible y muy simple para cualquier persona interesada, para los medios de comunicación, para sociedad civil, para academia, para cualquiera que quiera hacer consulta de esta información a nivel nacional, Ciudad de México, internacional. Está disponible con ese nivel de desglose y en formatos abiertos. Y bueno, a partir del 2 de septiembre, justo también, que es parte del carril de evaluación que sostenemos en el instituto, se empezará la evaluación de los 35 sujetos obligados que se actualizaron. Alcaldías, agencia digital, en fin, hay una serie respecto a la información ya de 2019, de enero a junio. Entonces, digamos, ahorita lo que estamos presentando es la información de 2018, la anual, la completa, de toda la información de la ciudad, y se empezará a partir de septiembre la revisión respecto al primer semestre de 2019 de los 35 sujetos obligados que se incorporaron y se actualizaron en el padrón. Y a partir de la misma fecha también se realizará justo, bueno, la de todos, ¿no? Pero digamos, hacemos esa distinción porque se realizará un reporte exclusivo para los nuevos sujetos obligados, recién incorporados al padrón, y el resto de ahora somos 143 sujetos obligados en la ciudad. La siguiente, por favor. Esto es para que tengan una calendarización de la ruta crítica que vamos a seguir en materia de evaluación. Estamos justo, el día de mañana se hará la notificación de los resultados de evaluación, es decir, que comenzará el plazo de 15 días a partir del siguiente lunes, de tal manera que a finales de agosto estemos dando por cumplido, o sea, es el deadline para todos los sujetos obligados, de cargar esta información. En el Inter, claro que nos seguimos ocupando de tener las puertas abiertas para cualquier asesoría técnica especializada que requieran, o sea, eso siempre está y estará. De tal manera que para finales de noviembre se tenga y se someta al Pleno tal cual un informe de verificación relativo al cumplimiento de recomendaciones de esta evaluación vinculante 2019 respecto a la información de 2018. Y digamos, esta es la ruta al cierre de 2019 y la verdad es que sí es un ejercicio pues muy interesante, exhaustivo. La verdad es que todos los integrantes de la Dirección de Estado Abierto, Estudios de Evaluación, de quienes han tenido parte en la construcción de estos resultados en mi ponencia directamente, y todo el apoyo institucional de las distintas ponencias y direcciones ha sido indispensable en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de este instituto. Y quisiera cerrar, la siguiente por favor. Esto es parte de lo que van a encontrar en el vínculo del portal del Info, que es justo el informe de evaluación que les referí, un resumen ejecutivo, los dictámenes por sujeto obligado. Preparamos también un conjunto de preguntas de interés con sus respuestas para igual poder facilitar la lectura, cualquier duda que tengan respecto de los resultados de la evaluación, y se presentan una serie de infografías de los resultados por los ámbitos que les comentamos, y no solo de los resultados, sino de las ventanas de oportunidad que tenemos en cada uno de los ámbitos, y en el desglose se irá comunicando de manera didáctica a través de las redes sociales del instituto. Y bueno, cierro comentando que
reiterando que el cumplimiento del 100% de obligaciones de transparencia para todas las instituciones que integramos la Ciudad de México es el piso mínimo al que estamos obligados por ley. En el Info estamos permanentemente en apoyo y asesoría técnica a cualquier persona servidora pública que se acerque a requerir orientación para cumplir con todas las obligaciones. Cualquier persona interesada en temas de la ciudad tiene el derecho a encontrar esta información. Solo podemos aspirar a ser un Estado abierto, una ciudad abierta, con el cumplimiento íntegro de transparencia como cimientos mínimos para sustentar la toma de decisiones cotidiana. Sin información de ninguna manera podemos aspirar a combatir la corrupción, como ya le refirió el comisionado Bonilla, a ser personas servidoras públicas que rinden cuentas. Tenemos las herramientas legales para que ante el incumplimiento de obligaciones de transparencia también haya sanciones, pero de ninguna manera en un Estado democrático de derecho que buscamos aceitar podemos conformarnos ni aspirar a sancionar. Creo que eso es muy importante. En un Estado democrático de derecho lo que buscamos es contribuir a que la información pública sea útil a las necesidades diarias de las personas, al seguimiento y exigibilidad de legalidad, exigencia de legalidad, a la integridad, a la apertura de las instituciones del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual ahorita la comisionada Marina San Martín Rebolloso va a dirigir un mensaje. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Carmen. Nuevamente, bienvenidos a todos los medios de comunicación que nos acompañan en esta presentación que hacemos como pleno de la evaluación vinculante, que como ya refirió bien la comisionada Mari Carmen, es un análisis de 2018, así es como están los plazos, digamos, se va dando cuenta un poco al tiempo anterior, porque como ustedes saben, las actualizaciones son trimestrales y cada trimestre se deja un espacio para que hagan los ajustes y se hace evaluación trimestral y luego la conjunta, como apunta a reconocer el esfuerzo de la dirección a cargo, porque como ya fue muy bien narrado, viene pues con todo un trabajo de todos estos meses de haber llegado, más lo del año anterior. Quisiera yo dejar algunos mensajes. Una es que pues se tiene, como bien apuntó la comisionada, obligación de tener información en los portales de transparencia y en la plataforma. Y la idea de haber en la ley puesto esta iniciativa, esta facilidad para los ciudadanos, es que justamente en estas obligaciones que son comunes, varias y otras específicas según el ámbito de gobierno, es que la gente encuentre, todos que estamos aquí presentes como ciudadanos, con facilidad información que normalmente es de interés, la principal, directorios, estructuras, normativa, todo aquello que tiene que ver sobre todo con ejercicio de recursos públicos, que implica rendición de cuentas, que permite hacer también actividad de investigación, contrataciones, que esto va encaminado a, como se ha apuntado, el tema de combate y prevención a la corrupción, todas aquellas preguntas frecuentes de dudas que podemos tener para que las personas no tengan que hacer una solicitud de información y esperar ese tiempo. Todo es el piso mínimo, todas estas obligaciones, como bien se señaló, y eso es lo que la aspiración, cuando se hace la Ley General de Transparencia y las leyes locales como la de la ciudad, que replican esta cantidad de obligaciones que han ido crecientes de cuando inició la parte de transparencia en sus orígenes, pues hemos ido de menos a más, justamente por ir elevando el umbral que los servidores públicos necesitamos de proporcionar información. Y eso es importante señalar que al final fortalece a las instituciones, de ninguna manera es un tema que deberemos ver, evaluar no tiene una connotación negativa, evaluar es positivo porque nos permite saber en qué parte estamos parados, cuáles son las cosas que hemos hecho bien, cuáles, identificar las áreas de oportunidad que tenemos, qué es lo que está aportando esta evaluación, más en temas de cambios que han habido recientemente, normativos, constitucionales, de administración pública, en fin, que hace que incluso los nuevos sujetos tomen como referencia, aunque no estén ahora considerados, comisionada Nava, pues ellos tomarán estas también, les sirve pues como insumo esta evaluación para ver ellos en el futuro cómo hacer el blindaje también y poder garantizar a los ciudadanos. Importante resaltar que hay grados de cumplimiento, lo que observan en el informe, y eso implica ver cómo nos estamos acercando, no hacer una crítica, una autocrítica, una valoración interna para poder facilitar a los ciudadanos eso. También señalar, como bien comentó la comisionada Nava, que aquí el instituto brinda el acompañamiento permanente, es una evaluación permanente. Nosotros estamos para orientar a los sujetos obligados, para también apoyar en cómo hacer ese llenado. Las asesorías técnicas son claves, se
se mencionó, y también hay un tutorial del sistema de portales de obligaciones que se trabajó con la Dirección de Tecnologías de Comunicación y Capacitación, de un curso que se daba, porque no se daba abasto, de tipo informático. Esto es importante porque en capacitación vemos esa parte informática de cómo llenar cosas, que los invitamos a que entren a los sujetos obligados. Está en la página, en el área de capacitación. Son cortos los módulos y ahí les ayuda, adicional al trabajo permanente que la Dirección de Gobierno Abierto hace de asesorías, pues en cada caso, ¿no? Sobre cada apartado que tiene y cada fracción, que eso complementa también mucho el llenado, más el trabajo ordinario que en capacitaciones todos sabemos que tenemos que cumplir esta obligación, pero como hemos repetido, no se trata a nivel de los sujetos obligados de un cumplimiento porque la norma no lo dice, sino porque hay un convencimiento del servicio público de facilitar esta información a la gente, que también somos nosotros como servidores públicos ciudadanos. El propio Info es sujeto obligado, y en ese tenor es que esto es una oportunidad para valorar dónde están nuestras áreas de oportunidad y mejorarlas en el plazo que ya mencionó la comisionada, y eso también quiero resaltarlo, que nos sirve para rendir cuentas. Está este plazo de 15 días, que es uno de los puntos que nos apura porque se reduce, pero que ciertamente, como existe esta obligación trimestral de ir dando cuenta, que tenemos que ir haciendo constante con esta finalidad, insisto, la finalidad de los portales de transparencia no es un tema que nos genere a los servidores públicos una carga, es una facilidad de fortalecimiento institucional para poder mostrar nuestro trabajo y para poder rendir cuentas a la ciudadanía y decir lo que estamos haciendo sin necesidad de que ellos tengan que presentar una solicitud desde cualquier parte del mundo, en cualquier sitio, consultar lo que hace la ciudad. Y la ciudad debe de ser un puntero en esto, es parte del compromiso de este Info, en la construcción además del sistema local anticorrupción. Toda esta información nos permite tomar decisiones, y en la evaluación, como también señala la comisionada Nava, nos brinda a nosotros, no solo como órgano, como sujeto obligado, sino como órgano garante, poder también evaluar la metodología y perfeccionarla. Ese camino del distinto llenado de las fracciones nos permite a nosotros, con un documento, diagnosticar también en dónde estamos, cuál es lo que tendríamos que mejorar, dónde se está complicando, dónde habría que hacer más sencillo. Esta es un instrumento que ayuda a evaluarnos a todos en el sentido de mejora y de poder facilitar a los ciudadanos cualquier tema, tanto como autoridades como sujetos obligados. Es el reto de 2019 y ha ido en crecimiento. Digo, es una buena noticia saber que hay cumplimiento acercado, que no hay incumplimiento total, porque este camino de irnos familiarizando con la transparencia y con el acceso a la información ha tomado muchas décadas, no tantas como otros derechos, ha sido un derecho que ha evolucionado rápido, pero eso da cuenta del avance en estas normativas que ha dado, lo cual eso es un paso bueno, digamos, a nivel sociedad y Estado democrático. Es un derecho que para eso sirve, y simplemente no perder de vista que tiene el objetivo de fortalecer a las instituciones. Yo lo dejaría ahí, que este es lo que habría que resaltar, un elemento que nos es favorable tanto para la ciudadanía como para los propios sujetos obligados, de dónde estamos parados, qué hemos hecho, qué podemos mejorar, cómo lo podemos comunicar mejor, siempre, y eso insisto, con el acompañamiento de este instituto. Acérquense, consulten los portales, estamos en ello, y obviamente estamos al servicio, somos un órgano que es para la ciudadanía, y obviamente como servidores públicos también acompañamos a los sujetos. Sería cuanto, y gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. ¿Nos permitirá la comisionada también, Elsa Peralta, unas palabras, por favor? Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana, a los medios de comunicación, y a todos los que nos siguen de manera virtual, igual medios de comunicación, público en general, sujetos obligados, todos aquellos que tienen interés en conocer este singular ejercicio que acabamos de presentar, y que, bueno, pues en un esquema también de transparencia, ahora hacemos este ejercicio también de conferencia de prensa para dar a conocer algunos puntos de vista que tenemos al respecto, sin perjuicio también de contestar más adelante todas las inquietudes que tengan al respecto. Desde luego que es obligatorio iniciar con este saludo y agradecimiento por su presencia, y de la misma manera felicitar nuevamente a la comisionada María del Carmen Nava-Polina y a su equipo, al equipo en particular del área de vinculación, otra vez, del área de evaluación, bueno, qué problema tengo yo con eso, del área de evaluación,
por el ejercicio también realizado y a todos aquellos que tuvieron participación en este sentido. Al respecto, me permito leerles brevemente un mensaje en el sentido siguiente. Es deber y responsabilidad del Instituto, y este mensaje conlleva el entender por qué estamos haciendo esto. Es deber y responsabilidad del Instituto verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones que se deriven de la ley general y de la ley local a través de diversas estrategias, entre las que destacan el monitoreo, visitas, inspecciones y revisiones que permitan proteger los derechos fundamentales de la población en relación con el uso de las tecnologías, verificando que efectivamente se esté cumpliendo con los criterios que al respecto se ha establecido, particularmente con el tema relacionado con los portales. Bajo este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación adquieren gran relevancia, considerando la velocidad de acceso, los contenidos que información integran en sus bases de datos, así como alternativas de búsqueda que facilitan al usuario interactuar de una manera accesible. El compromiso, por tanto, que se adquiere y que se adquiere también por parte del Instituto en este rubro ante la ciudadanía es garantizar que los sujetos obligados de la Ciudad de México den cumplimiento en materia de transparencia proactiva con la finalidad de que las obligaciones comunes se encuentren de manera completa, actualizada y homologada para quien lo desee ver y solicitar. Las visitas a los portales institucionales fungen como indicador en este apartado, a través del cual se describen las tendencias 2018, caracterizado por la continua evolución de los cambios que marcaron la modernidad en el tema de transparencia, generados desde 2015 por medio de las reformas a las leyes respectivas, pero también los diversos cambios que sufrió la ciudad en el 2017, en el 2018, particularmente una serie de transformaciones políticas, transformaciones de diferentes entes, transformaciones que además el mismo instituto también sufrió, y que todos ustedes conocen y también algunos nos hicieron favor de difundir ampliamente, lo cual se agradece. En ese sentido, considerando todo lo cual se llevó a cabo en el año pasado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que ya estaba en vigor, el Instituto realizó en el periodo febrero-marzo la primera evaluación vinculante 2018, en la que se verificó que la información publicada en la plataforma nacional y en los portales de Internet estuviera completa y actualizada al tercer trimestre del ejercicio 2017, de acuerdo con lo establecido en la tabla de actualización y conservación de la información de cada artículo contenida en el título quinto denominado de las obligaciones de transparencia. El Instituto realizó la primera evaluación vinculante 2018, por muestreo. Estoy tratando de leer muy rápido, disculpen mi atropellamiento. El Instituto realizó la primera evaluación vinculante 2018 por muestreo aleatorio, consistente en la revisión de 74 de los 146 sujetos que conformaban en ese momento el padrón de sujetos obligados, supeditados al cumplimiento de la ley y de la ley general. Posteriormente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anteriormente señalado, así como lo establecido en el Programa Operativo Anual 2018, el Instituto realizó una segunda evaluación por muestreo aleatorio, consistente en la revisión de 60 de los 147 sujetos que en ese momento conformaban el padrón, el cual, como bien refirió hace rato en el Pleno el comisionado Arístides, ha sufrido modificaciones, se han extinguido algunos sujetos obligados, otros cambiaron de nombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, debido a que no estaba conformado en su totalidad el Pleno del órgano garante, toda vez que con fecha 6 de febrero del 2018 concluyó de manera voluntaria el nombramiento del antes presidente y el 31 de marzo de 2018 finalizó el nombramiento de 3 comisionados ciudadanos del instituto, quedando solo su servidora como única ciudadana, esto fue motivo para que la Dirección de Evaluación y Estudios de Gobierno Abierto no estuviera en condiciones y posibilidad de proponer al Pleno la aprobación de las recomendaciones y resultados de esa última verificación, los cuales de todas maneras quedaron asentados respectivamente. Estos cambios implicaron nuevas obligaciones también derivados de todas las reformas que hubo en la ley y de todas las circunstancias que se dieron de manera política en la Ciudad de México. Implicaron también nuevas obligaciones y estrategias que debieron adoptar los sujetos obligados para que en sus portales institucionales se cumpliera con todas las nuevas disposiciones que también la ley y la normatividad estaban estableciendo. Se continúa así con la revisión en el cumplimiento y modificación a la información que deben contener estos espacios en cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia. Por tanto, la actualización, modernización, migración y reestructura de todos esos espacios se llevó a cabo de manera permanente y progresiva durante 2018 y continúa durante 2019 por todos los sujetos obligados, lo que evidencia que unos cumplieron y otros no.
En suma, durante 2018 se realizaron también 83.276.060 visitas a los portales institucionales, así como 3.397.667 visitas a la sección de transparencia de los sujetos obligados, lo que evidencia la importancia de tener actualizado siempre el portal por la cantidad de gente que genera, que tiene interés, y desde luego debemos considerar que todo mundo debiera consultarlo. Una vez que el Congreso de la Ciudad de México designó por unanimidad a los nuevos integrantes de este pleno, a quienes están aquí presentes y me da mucho gusto integrar con ellos actualmente este pleno, el Instituto, a través de la Dirección de Evaluación y en el ámbito de las atribuciones, realiza este importante y prioritario ejercicio de evaluación al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados. El informe que hoy con mucho gusto presentamos ante ustedes da cuenta del estado en el que se encuentran y se encontraban los sujetos obligados en materia de transparencia, que en esta ocasión se realizó de forma censal a los 146 sujetos obligados vigentes en el padrón al 31 de diciembre de 2018. Este análisis nos permite, como Instituto Garante de Acceso a la Información, identificar las principales áreas de oportunidad que los sujetos obligados pueden desarrollar y nos habilita para canalizar nuestros esfuerzos a fin de que todos los sujetos obligados, incluidos nosotros, demos atención y cumplimiento oportuno a todas las recomendaciones realizadas por el Instituto. Rápidamente, ¿en qué consistió la metodología? Desde luego, les decía, hubo un padrón de 146 sujetos obligados agrupados por órganos de gobierno, los cuales conformaban el padrón al 31 de diciembre de 2018. Las denominaciones, se hace referencia a que los sujetos obligados con el nombre que en su momento tenían fueron registrados en el padrón vigente al 31 de diciembre de 2018 y por eso aparecen en este informe con los nombres que tenían en ese momento. Se verifica, de acuerdo con la metodología de evaluación, se verificó que la información estuviera completa y actualizada en la plataforma y en los portales al cuarto trimestre del ejercicio 2018 para sistematizar de forma correcta los periodos de evaluación. Una vez cumplimentado el periodo de carga, las evaluaciones respecto al periodo inmediato anterior para asegurar la oportunidad de la disposición de la información. En función de los resultados obtenidos en la evaluación correspondiente a cada sujeto obligado, se indican para los mismos un conjunto de recomendaciones vinculantes y observaciones relativas al nivel de cumplimiento en la publicación y actualización de las obligaciones mínimas de transparencia. De manera general, el índice general de cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y la suma de los resultados del índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia del portal de Internet y el portal de la plataforma es lo que da la primera. El valor de cada uno de estos índices corresponde al 50% del IGOT. Los criterios que nos aportó el área de evaluación, sustantivos de contenido, son aquellos relacionados con la existencia de la información. Los criterios adjetivos de actualización establecen que la información publicada cumpla con los periodos de actualización y conservación. Los criterios adjetivos de confiabilidad son aquellos que permitieron identificar la fecha en la que se actualizó por última vez la información, la fecha de validación y el área que generó la misma. Y por último, los criterios adjetivos de formato que determinan las características mínimas con las que debe ser organizada, sistematizada y publicada la información, permitiendo así su reutilización. Es así que se determinaron varios rangos de 0 a 100 con un puntaje, los valores de 0 con un incumplimiento total, que como ya dijo la comisionada, no hubo sujetos obligados en ese supuesto, y los valores superiores a 0 puntos y de hasta 59.99% generaron incumplimiento parcial, es decir, de panza o reprobados, ¿no? Los valores iguales o superiores a 60 y menores a 100, un cumplimiento parcial. Finalmente, también se hace una presentación de resultados por rubros de cumplimiento de los sujetos obligados de la Ciudad de México, estableciendo el ámbito al que pertenecen, por ejemplo, administración pública, desconcentrados, poder judicial, poder legislativo, autónomos. Se dice cuántos son los sujetos que integran cada uno de esos ámbitos y se dice quiénes cumplen de acuerdo a este tema. Por ejemplo, administración pública centralizada son 23 sujetos obligados, de los cuales 2 están en un cumplimiento del 100% y 18 en un cumplimiento parcial. De acuerdo con esto, ustedes pueden checar esa tabla. Los plazos que ya dio la comisionada no los leeré, y esto a grandes rasgos, de acuerdo con el informe que se presentó, y la ruta crítica que también ella ya presentó para hacer la atención de todo esto, por eso ya no abundaré ello, son a grandes rasgos, decía, los temas que se abordaron para considerar esta evaluación y arrojar esos resultados, los cuales están al análisis de todos ustedes para que determinen y consideren y hagan las aportaciones en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, pues que consideren pertinentes. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero, por favor.
Muchas gracias. También saludo y doy la bienvenida a los medios de comunicación y ciudadanía, bueno, público en general que se encuentra presente y sigue la transmisión a través de los medios digitales, a través de nuestra página de internet. Precisamente este es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio de difusión. Pues decía Séneca que no hay viento favorable para aquel marinero que no sabe hacia dónde va. Y para saber hacia dónde vamos es necesario saber en dónde nos encontramos. Y para saber en dónde nos encontramos es precisamente necesario realizar estos ejercicios de evaluación. Para realizar estos ejercicios de evaluación se utilizó un rigor técnico bastante específico que ya tuvo bien a presentar la comisionada Nava y que fue nutrido a través de los comentarios de la comisionada Marina y la comisionada Viviana, que de hecho gran parte del contenido de lo que iba a señalar ya fue mostrado, principalmente aquello relacionado con los criterios de evaluación y aspectos técnicos, que creo que es lo importante. En esta primera intervención creo que es muy importante que ustedes conozcan los aspectos técnicos para que de esta manera, en el momento de preguntas y respuestas, ya se puedan realizar precisiones aún más específicas. Ahora bien, ¿qué es lo que realizó esta dirección de evaluación y ahora estado abierto? Cabe señalar que antes era una dirección de gobierno abierto y se modificó el nombre a estado abierto. ¿Qué realizó esta dirección de evaluación y estado abierto? Realizó una evaluación respecto a las obligaciones contenidas en la propia ley de transparencia. ¿Cuáles son estas obligaciones contenidas en la ley de transparencia? Son de dos tipos. El artículo 121 de la Ley de Transparencia se encuentra integrado por 54 fracciones. En estas 54 fracciones precisamente se va desglosando cuáles son las obligaciones que tienen de manera común todos los sujetos obligados. Es decir, como lo dijo la comisionada Marina, es el piso mínimo que deben cumplir todos los sujetos obligados para que de esta manera el ciudadano, sin necesidad de presentar una solicitud de información, pueda saber, por ejemplo, cuál es el directorio del sujeto obligado, cuál es la remuneración que tienen los servidores públicos, cuál es la información financiera sobre el presupuesto asignado, cuáles son las declaraciones patrimoniales, cuál es el domicilio de la unidad de transparencia. Es decir, son obligaciones comunes que necesariamente todos los sujetos obligados deben tener puesta a disposición de la ciudadanía en general. Ahora ustedes se preguntarán, ¿esperamos unos meses para saber si se cumple o no se cumple con estas obligaciones comunes? No, no necesariamente. Cabe señalar que como ciudadanía también se cuenta con el derecho de presentar denuncias. De hecho, el día de hoy algunos de ustedes pudieron presenciar una sesión pública en donde se resolvieron algunas de estas denuncias. Es decir, no es necesario que se espere a tener una evaluación para que el ciudadano pueda decir, oye, yo entré de manera directa al portal de internet e hice una evaluación ciudadana y noté que no se cumple con estas fracciones. Si el ciudadano realiza esta evaluación de manera directa y nota que no se cumple con una obligación en materia de transparencia, puede presentar una denuncia y nosotros como Info resolvemos precisamente esas denuncias. Esta evaluación se realiza de manera genérica. Ahora bien, entonces dijimos el artículo 121 integrado por 54 fracciones, armonizado con la propia Ley General de Transparencia. Asimismo, el artículo 122 integrado por 3 fracciones en las cuales se señala la obligación de publicar información en programa en materias sociales, ayuda, subsidios, estímulos y apoyos. Cabe señalar que el documento que se va a poner a disposición de la ciudadanía en general, no únicamente, ciudadanía en general, medios de comunicación, etcétera, quien quiera puede consultarla, incluso la vamos a estar difundiendo de manera constante a través de redes sociales, a través de nuestros medios de comunicación. Realiza un análisis muy detallado que precisamente se va artículo por artículo y fracción por fracción, y de manera adicional realiza una agrupación de los sujetos obligados para que de esta manera, por ejemplo, podamos observar
cuáles son las calificaciones que obtienen los partidos políticos, cuáles son las calificaciones que obtienen los sindicatos y cuáles son los resultados que obtienen las entonces delegaciones. Y aquí toco y hago un paréntesis. ¿Por qué digo las delegaciones? Porque insisto, como lo dijimos hace rato en sesión pública, esta evaluación es respecto al año 2018. Entonces ustedes van a poder observar que aún en el año 2018 estaba apenas por entrar en vigor la Constitución de la Ciudad de México, bueno, de la transición, perdón, de alcaldías, digo, de delegaciones a alcaldías. Entonces ustedes van a ver que la evaluación se hizo con respecto a las delegaciones. Esto habla también de la continuidad. ¿Qué pasa con todos aquellos sujetos obligados que sufrieron una transformación o una transición a otro sujeto obligado? Naturalmente, el nuevo sujeto obligado tiene la obligación de darle continuidad. Tal es el caso más concreto y más esquemático que tenemos del Congreso de la Ciudad de México. Ustedes van a poder observar en esta evaluación que el resultado que se está presentando es respecto a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Pero ¿se extingue esta obligación que tenía la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal? No, no se extingue esta obligación. ¿Quién es el encargado de darle continuidad a esta obligación? Es el ahora Congreso de la Ciudad de México. Entonces, incluso resulta interesante porque el Congreso de la Ciudad de México termina obteniendo y responsabilizándose por la información de dos sujetos obligados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, e incluso de mantener la información de la entonces Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa con la transición de aquellos sujetos obligados que ya no existen? El nuevo sujeto obligado es el encargado de dar continuidad a estas obligaciones. Por eso ustedes van a poder observar que los resultados que se presentan es respecto a las 16 delegaciones políticas del entonces Distrito Federal y respecto a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estas precisiones es importante señalarlas porque va a ser muy recurrente y va a ser muy común que en estas etapas de transición, pues muchas veces hubo algunas curvas de aprendizaje con diferentes administraciones. Entonces es importante saber que no se extingue la obligación, que simplemente ahora las alcaldías tendrán la obligación de dar continuidad a todas estas obligaciones estipuladas en el propio artículo 121 que en su momento correspondían a las delegaciones del entonces Distrito Federal. Entonces es una evaluación que se realiza a través de criterios. Estos criterios que ya señaló la comisionada Viviana parten de dos aspectos: criterios que son de tipo sustantivo y criterios que son de tipo adjetivo. Criterios de tipo sustantivo, que se refiere a los criterios sustantivos de contenido, aquellos relacionados con si existe la información. Sustantivo es decir, existe o no existe la información. Y criterios de tipo adjetivo. Dentro de los criterios de tipo adjetivo tenemos a su vez tres subtipos. Criterios adjetivos de actualización, que establecen que la información publicada cumpla con aquellos periodos de actualización. Criterios adjetivos de confiabilidad, que permiten identificar fecha en que se actualizó por última vez la información, fecha de validación y área que generó las mismas. Y criterios adjetivos que son de formato, que determinan características mínimas con las que debe ser organizada, sistematizada y publicada la información, permitiendo de esta manera llevar a cabo la reutilización. Asimismo, en el propio informe, tal como ya lo señaló la comisionada Nava, se establece una metodología que implica un trabajo humano impresionante porque se evalúa a los 146 sujetos obligados por doble, es decir, en cuanto al propio Índice General de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia denominado IGOT y en cuanto al Índice de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia del portal de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces aquí sí es importante reconocer y valorar el trabajo que se realizó porque se realiza por doble a los 146 sujetos obligados y asimismo se pretendió estar buscando que esta evaluación que se estuvo realizando
pudiera a su vez corroborarse de manera continua trabajo que realizó esta Dirección de Estado Abierto coordinada por la comisionada Nava. Entonces, una vez que ya señalamos se ha explicado de manera importante los criterios de evaluación, cuál ha sido la metodología y cuál es el periodo que abarca esta evaluación, es decir, insisto, el año 2018, va a ser importante la difusión que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a estarle dando a este documento. Nosotros naturalmente lo vamos a hacer a través de nuestras páginas de internet, a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar saliendo a las calles, estar proporcionando esta información. Bueno, de hecho ya lo estamos haciendo a través de las ferias y caravanas que realizamos en las diferentes alcaldías. De hecho, este es un insumo que nos va a servir al momento de estar acudiendo a las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, pero va a ser importante y les vamos a agradecer mucho esta labor de difusión que nos ayuden a dar como medios de comunicación. Entonces, se reconoce mucho el trabajo que han venido realizando y sepan que tienen en el instituto un aliado que cuentan con nosotros para preguntarnos absolutamente lo que necesitan, no únicamente en este momento. En el momento que ustedes lo deseen, somos un instituto de puertas abiertas, cuenten con la facilidad de contactarnos en cualquier momento. Probablemente en este momento que estamos realizando la presentación, ustedes únicamente no les va a dar el tiempo para estar evaluando, revisando el documento de manera específica. Entonces, dense el tiempo de revisar el documento de manera específica también. Y adicional a esta conferencia que se está llevando a cabo, se pueden llevar a cabo las conferencias que se requieran o preguntar de manera directa en cualquiera de las oficinas de cualquiera de las comisionadas y nosotros los comisionados. Entonces, cuenten con un instituto de puertas abiertas. Ya lo dijo también la comisionada Viviana, es importante resaltarlo, bueno, lo dijo la comisionada Nava y también la comisionada Viviana, pero sí es importante dejarlo claro. Hay una escala de valores que va de 0 a 100 puntos. El valor 0, incumplimiento total. Valores superiores a 0 puntos y hasta 59.99 incumplimiento parcial, valores iguales superiores a 60 y menores a 100 es un cumplimiento parcial y bueno, un cumplimiento total en aquellos sujetos obligados que cuenten con un 100%. De ninguna manera se pretende con esta evaluación decir este sujeto obligado, este sujeto obligado es bueno, este sujeto obligado es malo. De ninguna manera se pretende esto, simplemente es un rango que se establece para conocer aquellas áreas de oportunidad que tienen los propios sujetos obligados o que tuvieron respecto al año 2018, porque pudiera darse el caso de algún sujeto obligado que en esta evaluación 2019 que se hace con respecto a 2018 tuviera una calificación baja, pero probablemente en la evaluación del año 2019 pudiera mejorar de manera sustantiva. Entonces, incluso esta evaluación nos va a permitir ir realizando esos contrastes en cuanto a los avances que se van teniendo en materia de transparencia. Y de esta manera, como lo dije al principio, para poder llegar a buen puerto y saber exactamente hacia dónde queremos llegar, que es una ciudad transparente y una ciudad que rinda cuentas, necesitamos necesariamente estarnos sometiendo a una evaluación constante y saber exactamente en dónde nos encontramos. Por mi parte es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, comisionado. Y para cerrar esta primera etapa, previo a que puedan ya formular sus preguntas, compañeros periodistas, un mensaje del comisionado presidente Julio César Bonilla, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenidas otra vez, bienvenidos a todas y todos, a quienes nos acompañan en este auditorio. Intentaré ser breve para que ustedes puedan tener oportunidad de preguntar lo que a su derecho convenga. Si me permiten, el mensaje que quiero transmitir tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación aquí presentes, incluso a los entes obligados, se relaciona con 3 aspectos torales de este instituto en donde nos hemos abocado a la tarea de cumplir con la tarea encomendada de base constitucional. En primer lugar, la importancia de este ejercicio en efecto configura y representa el cumplimiento de esos deberes frente a la ciudadanía de la capital del país en base constitucional y legal. No es otra cosa, o
pudiera serlo también, pero es en estricto sentido rendición de cuentas. La función del informe, como ya lo han mencionado mis compañeras y compañeros, no debe verse como un instrumento de estricta inquisición, sino fundamentalmente de diagnóstico para conocer, sí, las debilidades, pero también las fortalezas y las oportunidades que tenemos como capital frente al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de todas y todos los sujetos obligados. Su configuración también guía el diseño de estrategias que van a facilitar en el corto, mediano y largo plazo la implementación de acciones positivas encaminadas a evitar el incumplimiento de la norma. No debemos olvidar cuál es el sentido o el fin último de la base constitucional, legal y reglamentaria, incluso de la creación de organismos constitucionalmente autónomos como el nuestro. Es el de garantizar que se cumplan con las obligaciones de transparencia, vinculados directamente con el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Ese es el fin último que nosotros como órgano constitucionalmente autónomo tutelamos, vigilamos y debemos garantizar. En torno al primero de los aspectos que enuncié, me parece importante destacar que estamos frente a un derecho humano fundamental reconocido a nivel internacional. A menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a nivel nacional, entre otros ordenamientos, naturalmente la Constitución Federal, la propia Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Valga decir que la Constitución de esta entidad federativa, aquí se prevé como el derecho a la información y forma parte de un conjunto de derechos que se han denominado llave. El acceso a la información pública en la capital del país, como en el país entero, representa la posibilidad de garantizar y ejercer otros derechos. En torno a ello es dable recordar que desde 1999, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideró que el derecho al acceso a la información en poder del Estado es uno de los fundamentos de la democracia y su consolidación, y que en un sistema representativo, los funcionarios son responsables frente a la ciudadanía que confió en ellos, tanto en su representación política como en la facultad de decidir sobre los asuntos públicos. Por ende, debe contar con procedimientos que garanticen el acceso a la información en poder del Estado, porque de esa manera se contribuye al control de la gestión estatal y con ello a la consolidación democrática y constitucional de cualquier Estado. En este orden de ideas, el ejercicio que se presenta contribuye sin duda al cumplimiento del deber que nuestra Constitución local y federal ha encomendado a este instituto, de garantizar el derecho de libre acceso que tiene toda persona, ciudadana o ciudadano de la capital del país, para acceder a una información plural, suficiente y oportuna que posea cualquier ente obligado en esta capital, para transformar y generar también democracia e inclusión en todos los asuntos públicos. Por otro lado, como lo mencioné al principio, este informe no pretende ser un instrumento de inquisición. Sin embargo, lo verdaderamente importante es elaborar un diagnóstico totalmente objetivo, a base de una numeralia que ha producido la coordinación de la comisionada Nava, en donde ya estamos identificando cuáles fueron las principales debilidades y también las principales fortalezas que nos abren una ventana de oportunidad en 2019 para brindar el acompañamiento a los entes obligados en esta capital rumbo al cumplimiento total de este famoso piso del 100% en materia de obligaciones de transparencia. Al respecto, es importante tener en cuenta que si bien es cierto que el artículo 49 de la Constitución de la Ciudad de México establece que el Pleno de este instituto es la instancia responsable de conocer y resolver las impugnaciones interpuestas en contra de resoluciones de sujetos obligados en materia de transparencia, y que la falta de cumplimiento de las resoluciones de este Pleno será causa de responsabilidad para las personas servidoras públicas, también es verdad que el mismo artículo establece que este instituto es el órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, en vinculación directa con los entes obligados, lo cual se retoma en diversos artículos y fracciones de la Ley de Transparencia Local. En esos preceptos se establece que en materia sustantiva como órgano garante, este instituto tiene entre otras de sus facultades la de emitir opiniones y recomendaciones preventivas sobre los temas relacionados con esta ley, tendentes a fortalecer la rendición de cuentas, así como conocer, tramitar y dar seguimiento
por sí o por denuncia de las irregularidades que cometan los entes obligados en la capital del país y los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones a las mismas leyes. En este caso es dable puntualizar por parte de este instituto que la obligación de garantía implica asegurar el libre y pleno acceso a los derechos humanos, pero también, como lo señalé en la sesión del Pleno, el principio de garantía y de tutela efectiva a estos derechos humanos de acceso a la información pública y protección de los datos personales tienen 3 dimensiones. En efecto, la de investigar, la de sancionar, pero también la de prevenir. Y esa prevención tiene que ver con los diferentes actos o acciones institucionales que ha desarrollado el pleno de este instituto, este nuevo pleno del instituto, en los 8 meses que llevamos, o casi 8 meses que llegamos al frente del mismo. En este sentido, el informe también da cumplimiento de las atribuciones legales y reglamentarias de vigilancia, verificación y supervisión que tiene este instituto como órgano garante. Justamente, en ese sentido, el actual pleno busca emprender acciones positivas que permitan a las personas de esta ciudad gozar plenamente de su derecho de acceso a la información pública a través de la remoción de obstáculos, tomando en cuenta las falencias detectadas como son la falta de uso de un lenguaje ciudadano y de fundamentos legales para explicar las causas de ausencia de la información o bien de la deficiente accesibilidad a las ligas electrónicas que deberían otorgar el acceso específico a la información, entre otras. Insisto, el fin último para nosotros tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. También es importante mencionar qué ha hecho la integración de este nuevo instituto para que se pueda garantizar el pleno ejercicio de este derecho. Hay que decirlo, entre otras cosas hemos celebrado una serie de convenios que nos han permitido tener un acercamiento con nuevos entes obligados en la capital del país, como son las 16 alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Próximamente firmaremos un convenio de colaboración con el Poder Judicial. Estamos trabajando ya para la consolidación de un convenio de colaboración con los partidos políticos en la capital del país. En fin, todo esto tiene que ver con un ejercicio también institucional en un compromiso constitucional y democrático de rendición de cuentas. Concluyo diciendo que reitero mi reconocimiento a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación por este ejercicio tan importante, encabezado por la comisionada Nava, pero que sin duda tenemos un reto importante en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas como el órgano garante en esta materia en la capital del país. Debemos dar ahora un salto de calidad en materia de acceso a la información. No solamente debemos visualizar que estos contenidos, ese piso del 100% se cumpla, sino que la calidad de la información también sea suficiente y eficiente para los fines que cualquier ciudadano o ciudadana de la capital del país tienen. Ubiquemos el momento en el que se generó esta evaluación o el ejercicio que se está evaluando. Insisto, es un momento de transición, de grandes transformaciones institucionales, políticas y jurídicas en la capital del país que nos permiten situar con esta objetividad que da un ejercicio como este, para generar una nubelaria que también fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en la capital del país. Vamos a seguir trabajando de manera intensa en lo que queda de este semestre para que primero visualicemos cómo quedan ahora las evaluaciones relativas al primer semestre de 2019 y podamos confrontar con toda objetividad este cambio de paradigma y de parámetro incluso de regularidad constitucional que tiene que ver con el acceso a la información pública en la capital del país. Por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Compañeros reporteros, si hubiese alguna pregunta que deseen hacer. ¿Sí? Yo, ¿Nos ayudas con tu nombre y medio? Salvador Corona, del periódico El Universal. Preguntarle si los sujetos obligados, después del plazo que les van a otorgar de 15 días aproximadamente, después de eso, si no las resuelven, el Info va a emitir una denuncia ante la Contraloría por no ser transparentes. Y la siguiente pregunta, ¿qué tipo de información se solicita a los sujetos obligados y que no la tienen? Específicamente, si pudieran mencionar 3 que son comunes entre estos entes, y creo que nada más es.
hace otro dictamen, se les da 5 días para cumplir. En caso de que sigan incumpliendo, sí hay posibilidad de amonestación pública o multa. Y en caso de seguir incumpliendo, incluso hay un llamado a ejercer responsabilidad de servidores públicos. Entonces, esa es como la ruta, ¿no?, en términos de cumplimiento de información de obligaciones de transparencia. Y la segunda, ¿cuáles son de las informaciones que fueron de manera reiterada como más observadas por incumplir? Depende justo, y si quieren por ahí tenemos un ejemplo de las infografías que preparamos. En el caso, por ejemplo, de los organismos autónomos, vienen de hecho en las áreas de oportunidad o sea, ¿cuál es lo que ubicamos que les falta más? Entonces, viene más que nada por ámbito, que es para facilidad de los lectores. Por ejemplo, ahorita se les ponen en pantalla para que lo tengan accesible, o no sé si hubo oportunidad de repartir esto ya a todos los reporteros. Ustedes de hecho lo tienen ya impreso. Por ejemplo, en el caso de órganos autónomos, las áreas de oportunidad que se detectaron, algunas, o sea, es decir, que es información que les haga falta, es, por ejemplo, el listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes, la publicación de programas y acciones de coordinación, las versiones públicas de acuerdos de conciliación. Por ejemplo, en el caso de partidos políticos que presenten sus informes, ¿no?, de asociaciones y agrupaciones políticas también, ¿no?, en informes y informes sobre fiscalización. En fin, así van a poder ustedes, bueno, ahí si le ampliamos un poquito, o sea, es para que, y también en redes sociales y en el portal del Info van a ubicar esto, de tal manera que ustedes puedan observar en cada uno de los 8 ámbitos: sindicatos, partidos políticos, poder legislativo, organismos autónomos, poder judicial, en el caso de jefatura de gobierno, alcaldías, ubicar cuáles son las reincidencias de falta de información. Entonces, de tal manera, pues eso, que pueda ser de lo más sencillo posible, y sobre todo, como cada instituto tiene, cada institución, perdón, tiene su propia dinámica, o sea, hay unos que casi incumplen al 100%, otros que están por debajo del 5%, las concurrencias son distintas. Entonces, por eso buscamos agruparlas por área. Gracias. Mira, de acuerdo al tema, para satisfacer la pregunta sobre el procedimiento sancionatorio, te pasaré algunos puntos, o les pasaremos algunos puntos que nos acaban también de contextualizar. El Instituto, derivado de las facultades, atribuciones y obligaciones, verifica y evalúa que los sujetos obligados publiquen y mantengan actualizadas las obligaciones de acuerdo a lo que ya expusimos. Transcurrido el plazo de 15 días hábiles que los sujetos obligados tienen para solventar las recomendaciones emitidas por el Instituto, la dirección procederá a realizar la evaluación de cumplimiento, es decir, la dirección de evaluación. Si la falta de publicación persistiera, el Instituto le notificará al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable de subir la información para que éste cumpla la resolución en un plazo máximo de 5 días hábiles, artículos 154 y 167. En caso de seguir el incumplimiento o de subsistir, se procederá a imponer las medidas de apremio o determinación que resulten aplicables. Recuerden que nosotros tenemos la posibilidad, de acuerdo con la ley, de imponer medidas de apremio para que se cumplan los requerimientos que estamos realizando. Esto no es una sanción. Ojo, esto es requerir, y si no cumplen, se impone la medida de apremio. Bueno, después de este supuesto, se procede independientemente, o si no se cumple, se dará vista, o sea, si no obstante haber impuesto la medida de apremio sigue persistiendo el incumplimiento, entonces se considera que se configura una omisión y por tanto se da vista al órgano de control que corresponda. Recordemos que el Ejecutivo
central o el gobierno central, su órgano de control es la Contraloría Central. Los autónomos tienen su propio órgano de control, los electorales tienen el Instituto Electoral, que es el que los sanciona, y en fin, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los grupos de sujetos obligados, se dará vista al órgano que corresponda. En el caso de los sindicatos, en el caso de los partidos políticos también se da vista al Instituto Electoral respectivo, y así es como se irá dando esas vistas. Nosotros no sancionamos, ¿no? Los procedimientos se agotan en las contralorías e imponemos otro tipo de sanciones al respecto, pero los procedimientos de responsabilidad respectivos se llevan ante las respectivas contralorías. Las medidas de apremio consisten en amonestación. En caso de que procedamos a imponer una medida de apremio, primero se puede amonestar de manera pública o se impone una multa en el caso de las medidas de apremio. Y en caso de seguir, de persistir, el instituto le notificará al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable para que éste cumpla la resolución en un plazo máximo de 5 días. Si no acatara, se le aplicará al superior jerárquico también las medidas de apremio. Es importante destacar aquí que las multas que se imponga a todo servidor público las tiene que pagar de su bolsillo. Ya no está permitido pagar multas con erario público, son con dinero de cada servidor público que haya incurrido en los supuestos, ya sea de no cumplir con el requerimiento, no obstante, y que por eso se le impuso una medida de apremio, o en el caso de que se le impongan sanciones económicas en los procedimientos de responsabilidad respectivos. Transcurrido el plazo sin que se haya dado cumplimiento, le decía, se determinarán las acciones correspondientes en los supuestos que ya mencioné, ¿sí? Igual las vistas que se darán a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción respectiva. El instituto no cuenta con lineamientos para la aplicación de medidas de apremio y sanciones, en los cuales deberá establecer los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución, así como los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad, condiciones económicas del infractor y la reincidencia, cosa en la que también estamos trabajando, no solo para este supuesto, sino para todos los demás que tienen que ver con nuestras responsabilidades y las responsabilidades de cada sujeto obligado. En el caso del incumplimiento que deriven de una amonestación, el instituto deberá hacer pública la misma, difundiéndolos en los portales de internet y sin perjuicio también de difundirlo en todos los mecanismos que corresponda, porque pues es una amonestación pública. Esos serían los supuestos a grandes rasgos que se desprenden de la ley de acuerdo con las notas que tenemos al respecto. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente habrá que decir algo con relación a esta pregunta en específico, sin escapar a las atribuciones que tenemos como órgano garante, que naturalmente la ley, como bien señala la comisionada Nava y la comisionada Peralta, nos brindan la posibilidad de amonestar y multar y dar vista a los órganos de control. Yo insisto en algo, porque ese es un mensaje que democráticamente le viene bien a la capital del país. El fin último es que cumplan con las obligaciones de transparencia. La sanción en esta entidad pública, como en cualquier otra, tendrá que ser la última ratio. Si tenemos que llegar a ese momento, irremediablemente llegaremos y aplicaremos el régimen de sanciones que la ley de transparencia está previendo y la propia Constitución. Pero no olvidemos, insisto, cuál es el objetivo del sistema local de transparencia. Que los 146 sujetos obligados, ahora 143, lleguen al cumplimiento de este piso del 100% en materia de obligaciones de transparencia. Y para ello me sumo a la invitación que hizo en su exposición la comisionada Nava. A partir de que sean notificados vía electrónica de este acuerdo, los sujetos obligados tendrán 15 días para que nosotros incluso los podamos, a una manera de colaboración institucional, asesorar en lo técnico y en lo jurídico para que alcancemos ese 100% del cumplimiento de los 143 sujetos obligados. Una vez cumplidos y vencidos esos plazos, si hay reincidencia, incluso tendríamos que identificar cuáles son las razones para la individualización de esa sanción, como sucede en cualquier ente de fiscalización de este país. Insisto, sin escapar a esta obligación, porque si de tener que sancionar o llegar al régimen de sanciones lo vamos a hacer sí o sí. Pero insisto, no olvidemos cuál es el sentido último, que es el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Ahora, si les parece bien, Raúl, abrimos una ronda de 3 y 3 para que podamos darle la voz a todas y todos, por favor. Shelma Navarrete, de Grupo Expansión.
dos puntos. Primero, saber qué pasa con estos sujetos obligados que sufrieron una transformación, y me refiero sobre todo, por ejemplo, al Congreso, que inició actividades en septiembre, y a las alcaldías, que fue en octubre. ¿Qué pasa con este último periodo? También saber si esto pudo haber afectado o no la calificación, la evaluación final que recibieron de 2018. Y en un segundo punto, saber si ya se está realizando actualmente capacitación con alguno de estos sujetos obligados. Víctor. Víctor Juárez, de Reforma. Relacionado con el primer punto de Shelma, ¿qué pasa con los sujetos obligados que sus funciones ya fueron absorbidas por otro, como Oficialía Mayor o Secretaría de Ciencia? Tienen que cumplir educación ahora, finanzas, y saber cuál sería el sujeto con mayor número de observaciones, o si habría que asumir que son los que tienen el menor cumplimiento, por la misma razón los que tienen mayor número de observaciones. Gracias. ¿Algún otro compañero? ¿Sí? Entonces, si gustan. Para algunas de las preguntas, digo otras, si parece bien, sobre todo en lo de las observaciones con el tema, Carmen, no sé si tú vas a intervenir, pero pongo en la parte de capacitación, que es la parte que yo también coordino. En cuanto a qué pasa con los de las funciones que se extinguen, ¿no? Los invitamos a que vean, y yo creo que sería importante también socializarlo. Se han ido dictando una serie de acuerdos desde que iniciamos, desde que se aprobó el padrón. ¿Cuáles han ido cambiando y cuáles, como dijo el comisionado Aristides, se modificaron? Por ejemplo, el caso de las alcaldías, ahora, antes delegaciones, no significa que ya por dejar, o sea, de hacer, ¿no?, delegación, pues ya ese pasado se quedó, sino que al fin simplemente cambió un poco la naturaleza, pero tú tienes, o sigues haciendo, digamos, es la ventanilla más cercana al ciudadano y te sigue tocando ver esas obligaciones pasadas, ¿no? Hay otros, que son los que mencionó la comisionada Nava, que apenas la están iniciando. La agencia digital, por ejemplo, esa no existía, entonces pues no hay evaluación de ella porque no estaba, ¿no? El caso del Congreso es muy interesante. Hay un acuerdo que nosotros emitimos donde se habla de las obligaciones, no solo de lo del Congreso, y ahí probablemente la comisionada Nava ahonde más, sino también del constituyente. Todo lo que tenía que ver con los archivos de constituyente y que tenía que ver con la asamblea, eso pasa con el Congreso. Ahí internamente hay un tema, pues también hay que decirlo, de responsabilidades en cuanto a la información que está o no por los cambios y transiciones de quien tuvo en su momento la responsabilidad. Por eso parte de lo que ustedes ven en los formatos es quién es el responsable de actualizar, ¿no? Hay el tema de este procedimiento de sanciones de que si no cumples le avisas al superior jerárquico. En fin, tiene esta lógica, pero no desaparece mágicamente porque cambian la naturaleza algunos, pero siguen manteniendo las funciones. Eso sería importante, un poco lo que decías de Oficialía Mayor, si es importante a lo mejor revisar la ley orgánica actual, ¿no? Y obviamente ahí se ve quién absorbe cuál, y en función de eso, junto con los acuerdos que nosotros hemos emitido de enero para acá, donde se ha ido ajustando algunos sujetos obligados y los otros siguen. O sea, no es porque ellos quieran que ya se desaparece su obligación, sino tienen que tenerlas pasadas, y yo creo que sí efectivamente influye el cambio de calificación justo por estas transiciones y cambios constitucionales, porque obviamente si tú llegas y era responsable de otra gente y luego esa gente ya no está o ya desapareció, ahí puede haber un tema que hay que seguir, y por eso insistiría que al interior también pues el tema de responsabilidad es importante, con independencia de las responsabilidades que nosotros por incumplimiento pudiéramos dar aviso y demás, ¿no? En esa parte. En cuanto a capacitación, reitero que hay se han hecho con ellos acercamientos, básicamente en la parte ya pura y dura, digamos, del llenado. Para eso el área de evaluación, que justamente es la encargada de evaluar y que sabe estos pormenores y especificidades, es la que los orienta permanentemente y les da asesoría. Normalmente adentro de las instituciones hay alguien luego que es responsable del portal o la propia unidad, porque son chiquitas, y en capacitación se llevan, está un tutorial, como les decía, de CIPOT en la parte técnica, y en los generales se les dice y son conscientes de eso, pero ya en la fina tejido, el área técnica es la que interviene mucho más para orientarlos, y sí hay por supuesto ese acompañamiento, y serían las que yo contestaría, porque las otras creo que son más del informe y dejaría a la comisionada que coordina. Gracias. De este acompañamiento, ¿nos podría mencionar tal vez algunos de los sujetos obligados que ya lo están haciendo? En el caso del acompañamiento en el área técnica, yo creo que sugeriría que la comisionada Nava nos diga, porque le han llamado, digamos, llaman a la dirección, ¿no? Y le dicen literal,
cómo lleno, ¿no?, el espacio que tiene que ver con el directorio, y tienes una serie de criterios que te dicen el periodo, la fecha de validación y la fecha de actualización, quién debe sentar ahí. Si no tienes información que no te aplique, a veces hay una parte que se llama nota, donde uno pone pues yo no tengo esa facultad y a mí no me aplica. Esas cuestiones son las asesorías técnicas y especializadas que menciona la comisionada Nava. Entonces, te mentiría si te dijera yo, Marina, o sea, como comisionada que veo capacitación, quiénes son exactamente los que han llamado mucho más. Ahora, en términos de capacitación de la gente que viene a los cursos en general, pues sí tenemos muchísimos. Mencionó el presidente, incluso convenios que se hizo, el que se hizo de las 16 alcaldías, piden mucho las alcaldías, pero en general de transparencia y de datos de los distintos temas, y ahí va, digamos, en esa parte avanzando, de distintos. La verdad es que todos piden, ¿no? Son de los que hay mucho interés, pues, de tratar de aprender cosas, y son de todos los poderes, ¿no? Ahí sí, pero específicamente la que me dices tú de quién más ha hablado, si no sé, el Consejo de la Judicatura o la Comisión, ahí creo que es el área es la que nos podría un poco decir para no decirte un dato erróneo. Gracias. Aquí sumándome a lo que comenta la comisionada Marina, es importante destacar en el caso de la pregunta de qué pasa con los sujetos que se transformaron, que desaparecieron o que fueron absorbidos. Es importante considerar que existen también otras obligaciones, como es la conservación de los archivos. Recordemos que el tema de transparencia también implica el conservar archivos, y también implica, en este contexto del sistema anticorrupción que se está construyendo, que debemos verificar la revisión y, bueno, desde luego la realización oportuna de las actas de entrega, en las que conste qué fue lo que se entregó, cuándo se transformaron, cuándo se extinguieron o cuándo se llevaron a cabo las entregas de un gobierno a otro. Aquí es muy importante destacar que este ejercicio conlleva que la información hacia atrás debe subsistir. Esto es muy importante también, considerar que no nada más calificamos el hecho de un portal, sino que ese portal está sostenido por información que las dependencias deben tener por ley. Y si no lo dejaron quienes se transformaron, quienes se extinguieron o quienes se cambiaron, pues hay otras obligaciones, como bien dijo la comisionada, que derivan en responsabilidades. Entonces aquí no se pierde absolutamente nada en el camino. Hay un tema de archivos que son la carnita, además de todo el tema de transparencia que debe subsistir. Por tanto, cada sujeto obligado que haya asumido o absorbido a otro sujeto, como en los casos que ya ejemplificaron de la asamblea, de las alcaldías que pasaron de ser delegaciones a alcaldías, de algunas dependencias que fueron absorbidas por otras, o que por ejemplo, esta de la comisión de los istmos, que se me olvida su nombre porque está muy largo, esta comisión la absorbió, creo que otra área, ¿no? Me parece que fue absorbida por la jefatura de gobierno o algo así. De todas maneras, tiene información muy importante y debe cumplir con una serie de obligaciones que a su vez el nuevo sujeto obligado que lo absorbió las debe colocar en alguna parte en específica en cumplimiento a todo esto. Entonces, no hay que olvidar que el hecho de que se haya transformado, que se haya absorbido o que haya desaparecido, porque necesariamente en alguna parte queda el contexto de lo que gestionó, no implica que la información haya desaparecido. Esto es muy importante, y por eso también este ejercicio diagnóstico sirve para verificar que eso sí se tuvo y se debe de tener y debe estar resguardado archivísticamente en alguna parte. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Respondiendo a una de las preguntas que se hizo, una de las fracciones con mayor número de incumplimiento, obligaciones, es la fracción 52, índice de cumplimiento del 52.60%, y se refiere a la información que sea de utilidad o se considere relevante para el conocimiento y evaluación de funciones y políticas públicas que son responsabilidad del sujeto obligado. Eso respondiendo a las preguntas. Otra, para tratar de ser muy puntual, pudo afectar la calificación
no debió afectar, sí pudo afectar. O sea, no debió afectar porque naturalmente se debió haber previsto la continuidad en las obligaciones en materia de transparencia. ¿Pudo afectar? Sí, sí pudo afectar esta misma curva de aprendizaje, los cambios que pudo haber en los diferentes sujetos obligados. Entonces sí pudo afectar. ¿Cómo podemos saber si pudo afectar? Para eso tenemos también la información en datos abiertos, para que a su vez la ciudadanía, ustedes como periodistas puedan realizar un contraste con la evaluación que se ha llevado a cabo en otros años y decir, bueno, aquí afectó, aquí se nota una disminución considerable con respecto al año anterior, y en su momento, cuando se publique la 2019, ya podremos realizar un análisis todavía muchísimo más serio para decir de manera contundente si afectó o no afectó. Entonces, ¿pudo afectar? Sí pudo afectar. ¿Debió afectar? No debió haber afectado. Por mi parte es cuanto. Sí. Gracias por sus preguntas, Shelma, Víctor. Justo de la asesoría especializada que se ha dado a sujetos obligados es al Congreso, a las 16 alcaldías y realmente a todos los sujetos obligados que han asistido a 2 sesiones de la RETAIP. La RETAIP es la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en ella se encuentran tanto las unidades de transparencia de los sujetos obligados como los encargados y responsables de justo tener la alimentación de los sitios web. Entonces, desde que iniciamos justo en este info, se ha dado distintas asesorías especializadas, incluso ustedes y cualquier persona puede percatarse de lo que hemos dado y en qué momento, a través justo de las redes sociales del instituto, porque ahí se va difundiendo cuándo, en qué momento, a quiénes se dan tanto las asesorías especializadas como la capacitación en el caso del área que coordina la comisionada Marina. Por otro lado, referir justo que las recomendaciones son las que impactan en la calificación. Las observaciones que se presentan son las ventanas de oportunidad de mejora. Entonces, muchas veces al menor porcentaje de cumplimiento, pues hay menos recomendaciones, porque la recomendación es prácticamente una de carga toda la información, ¿no? Entonces, no necesariamente van de la mano con quienes tienen menos información cargada en la plataforma nacional y en los sitios web. Entonces, como tendríamos que leer los porcentajes que se presentan en la evaluación, es justo qué tanta información tienen los sujetos obligados o los ámbitos de transparencia cargada respecto a 2018. Ahora, me regreso a la parte justo de los nuevos sujetos obligados. El caso de el Congreso de la Ciudad, justo como referían mis colegas, tienen en su responsabilidad no solo proporcionar la información que soliciten por acceso, sino también dar vista de las obligaciones de transparencia en el caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad y en el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Incluso este pleno, dentro de las actualizaciones al padrón de sujetos obligados, viene el acuerdo que se publicó por ahí de febrero, si no mal recuerdo, justo la actualización del Congreso de la Ciudad. Entonces, si ustedes, igual el acuerdo, todos los acuerdos están publicados en el sitio web del Info, viene el detalle de qué tienen que hacerse responsables. En este caso, de el archivo y de toda la información de la Asamblea Constituyente que generó, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, por supuesto, de la propia información que vaya generando el Congreso de la Ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque al final es una memoria archivística institucional de lo que ha sido el legislativo en sus distintas etapas de la ciudad. Lo mismo ocurre, como lo que comentaba la comisionada Peralta, en el caso de la Comisión de la Reconstrucción. Digamos, que se incorporen como nuevos sujetos obligados no implica que lo que trabajaron previamente en la toma de decisiones, en el uso de recursos públicos, se anule o desaparezca. Tiene que mantenerse en los archivos tanto físicos como electrónicos y la información estar disponible en los portales y en la plataforma. ¿Sería cuánto? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros periodistas? Muy bien.
pues agradecerles su asistencia. Si me permites, Raúl. Sí. Yo solamente para abundar un poco en los contenidos de de estas dos últimas preguntas. 2019 ha significado una labor muy intensa de la nueva integración del Pleno de este instituto. Las acciones institucionales son varias, tienen que ver con capacitación, con vinculación, por supuesto con evaluación, vincularnos directamente en la instalación, la muy pronta instalación del sistema local anticorrupción, la protección de datos personales, etcétera. Hemos firmado una serie de convenios de colaboración con instituciones que sufrieron una reforma en su naturaleza jurídica, como fue el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías. Hemos tenido trabajo de capacitación muy estrecho, por ejemplo, con la Secretaría de Finanzas, con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las menciono porque el informe 2018 marcó que como uno de los principales intereses de la capital en su ciudadanía por los temas de acceso a la información pública tenían que ver con lo financiero. Es decir, en qué se gasta o en qué se ejerce el dinero en la Ciudad de México, y eso es atribución de la Secretaría de Finanzas, hoy que está fusionada con la Oficialía Mayor. Es decir, los recursos financieros o los recursos de dinero público, más ahora los recursos humanos que están a cargo de esta Secretaría tan importante, siguen siendo hoy un factor determinante en solicitudes de acceso. La Procuraduría General de Justicia, que como notarán nos sale muy bien evaluada en este último periodo, pero que ellos con la nueva o con la transformación que se está generando rumbo a la Fiscalía General, hemos tenido un tránsito de una vinculación y una capacitación muy estrecha con la Procuradora, incluso ha convocado a su unidad de transparencia, su comité de transparencia, para capacitarse de manera intensiva y cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. Lo mismo con el secretario de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, la firma del convenio con los 16 alcaldes y alcaldesas ha tenido un impacto determinante. No queremos decir que estas acciones van a provocar de manera inmediata el cumplimiento de este 100%, pero sí hemos notado un cambio de actitud, por lo menos institucional y democrático, rumbo a la consolidación en materia de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Nosotros en 2018 identificamos 3 principales elementos que significaban un déficit en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y lo dijimos en enero en el Congreso, que tenía que ver con la rotación del personal en las unidades de transparencia, con la falta de presupuesto en las unidades de transparencia y, por supuesto, una natural falta de profesionalización. 3 temas en los que nos hemos venido de manera decidida trabajando con los entes obligados rumbo al cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. Vamos a cumplir, como es natural, con los parámetros que nos marca la Constitución, las leyes y los reglamentos, para que los 143 sujetos obligados en 2019 cumplan con este 100% que es el piso, para transformar lo que ha señalado bien la comisionada Nava a esta ciudad, una ciudad transparente, pero una ciudad también en materia de cumplimiento de transparencia muy proactiva, y así hacer que el Parlamento, por ejemplo, la Cámara, el Congreso de la Ciudad de México pueda perfeccionar todo lo que tiene que ver con Parlamento abierto, con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial, con todo lo que tiene que ver con justicia abierta, con la Ciudad de México, apoyarnos, porque también con la propia jefa de gobierno ya tuvimos una reunión de trabajo, con su unidad de transparencia, con su comité, y por supuesto ha instruido para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Y estos acuerdos de trabajo y de vinculación se verán reflejados en la próxima evaluación del primer semestre 2019, o al menos esa es nuestra expectativa como órgano garante en materia de transparencia en la capital del país. El déficit que tuvo institucionalmente, hay que decirlo, un proceso de desacelerización institucional que representó 9 meses o 8 meses, 9 meses sin pleno, que es el máximo órgano de gobierno del instituto, y por tanto la vinculación institucional con los entes obligados, que haya tenido una corrección natural en estos primeros 8 meses, tiene que ser reflejada. Hay que decirlo, hoy la transparencia tiene una tendencia creciente.
Cerramos 2018 con 147,800 solicitudes de acceso a la información pública en la capital del país. Al primer semestre estamos llegando a las casi 100,000, 98,000 solicitudes de acceso a la información pública, lo que nos lleva a decir que vamos a cerrar con casi 200,000 solicitudes de acceso a la información pública en la capital del país, más los temas vinculados con protección de datos personales. ¿Eso qué significa? Porque también un mayor involucramiento de la sociedad y de otros actores con los temas vinculados con la transparencia. ¿Qué hemos hecho también? Encabezados también por la comisionada San Martín, con la aprobación de todo el Pleno, por supuesto, labores de capacitación a ustedes como periodistas, por ejemplo, ¿no? Labores de capacitación a especialistas, académicos, a sociedad civil. Hace 3 semanas tuvimos aquí a casi 20 organizaciones de la sociedad civil demandando un tema específico con el Congreso. Hemos desarrollado un trabajo de mucha transversalidad, de apertura, de máxima publicidad y por supuesto de capacitación y de acercamiento no solamente con los entes obligados, sino con sociedad civil y con otros actores importantes como son ustedes como medios de comunicación, para que se cumpla de manera irrestricta con estos derechos y con la garantía de estos derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Esto sin duda es un acto muy importante de rendición de cuentas, de máxima publicidad, de cara a la sociedad de la capital del país, para que de manera paulatina se corrijan los errores y haya una creciente renovación en materia de transparencia. No quiero cerrar esta intervención sin consultarle a mis compañeras y compañeros si tienen algo más, pero quisiera darle la palabra a la comisionada Nava, quizá para un mensaje de cierre, no lo sé, comisionada, por favor. Muchas gracias. Breve, porque ya es tiempo así de la tripa, de darle de comer, ¿no? No, agradecerles a todos, a toda su paciencia. Gracias a Comunicación Social, a Secretaría Ejecutiva, Administración, en fin, por todo el apoyo, a la Dirección de Estado Abierto, que ha sido, de verdad, bueno, ahí un trabajal. Y cerrar solo con la idea de que de verdad aspiramos a ser una ciudad abierta y sin información básica mínima no hay manera. Entonces esperamos que la capital del país estemos todas las instituciones que lo conformamos a la altura y están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues igual, como mensaje de salida, agradecer a los medios de comunicación y a quienes nos siguieron vía remota para presentar este informe. Lo ponemos a su consideración para que lo revisen con toda la meticulosidad que amerite, porque es un informe pues completo que trae muchas cosas y que seguramente generará muchas más inquietudes. La verdad es que es importante que también los titulares de todos los sujetos obligados se den a la tarea de revisarlo para que puedan ahora sí que verificar qué es lo que tienen que mejorar también al interior de sus instituciones para al mismo tiempo ir generando transparencia y rendición de cuentas. Y recordar que, bueno, pues yo celebro este ejercicio con este nuevo pleno. Pero recordar que la transparencia pues no es nueva, no la inventamos nosotros, tenemos años trabajando en ello. A mí me place mucho haber integrado 2 plenos, el anterior uno sola y otro ahora con mis compañeros, y en todo este ejercicio ha habido un trabajo muy exhaustivo de cumplimiento, de revisión, y el tema de los portales siempre ha sido una de las cosas que se ha marcado mucho el ejercicio transparente del gobierno en general en la Ciudad de México. Por tanto, pues hay que seguir trabajando en esto. El compromiso es de siempre, ¿no? Es de llevarlo a cabo, de seguir construyendo. Igual nosotros pasaremos a otro estadio, terminaremos nuestra gestión, y la transparencia en la Ciudad de México no debe dejar de construirse. En 10 años que tengo yo o más en este tema, he visto cómo la ley ha avanzado, he visto cómo se han acrecentado los mecanismos de transparencia, he visto cómo se ha contribuido, cómo los portales han crecido de criterios mínimos a
armatoste que tenemos de criterios que, por cierto, el área también va a revisar. O sea, hemos crecido muchísimo y debemos seguir creciendo. Este pleno no es el creador de la transparencia, viene a trabajar sobre ella y a seguir contribuyendo, y desde luego que la visión que tiene este pleno de mejorar todo lo que se ha hecho, pues es de aplaudirse, y creo que así lo debemos seguir haciendo. Yo me sumo a esto y a rescatar todo lo que tenemos que trabajar en la Ciudad de México, que ya se ha hecho bien en el pasado, traerlo al presente también para mejorar y ver qué es lo que tenemos que cambiar. Como bien dijo el comisionado, me gustó mucho su frase, ¿no? Para poder cambiar tenemos que saber dónde estamos parados. Y ha sido un muy buen ejercicio para saber dónde estuvimos parados, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y la verdad es que lo celebro y agradezco que todos se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este día, pero voy a agradecer más que se tomen el tiempo de revisarlo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, nada más actualizo la cifra, la de los 98,000, la di al semestre. A la fecha ya tenemos registro de 105,120 solicitudes de información en la capital del país. Esta tendencia es creciente. La sociedad en la capital del país está cada vez más vinculada con estos temas, y juntas y juntos los invito para que cumplamos todas y todos con las exigencias que ella misma nos plantea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, compañeros reporteros. Gracias.